célula cada cambio. Todo cuenta en el desarrollo fetal. Sean bienvenidos a Fetalmente Hablando, un espacio en el que descubriremos los pequeños detalles del desarrollo fetal, desde cómo se forman las membranas que protegen al feto hasta todos aquellos factores que dañan su desarrollo y crecimiento. Este podcast forma parte de la materia de embriología con ustedes, Ángel Díaz y Diana Reyes. Acompáñenos en este viaje. Para comenzar, hablaremos sobre el periodo fetal, una de las etapas más importantes del embarazo. Tal vez se pregunten, ¿pero qué es el periodo fetal? Pues es el tiempo de desarrollo que va desde la 9ª semana hasta el momento del nacimiento. Y es caracterizado por el rápido crecimiento del cuerpo y la maduración de los tejidos, órganos y sistemas. No sé si has leído de esto. De hecho, sí, en el libro Moore de Embriología Clínica nos habla también sobre un cambio importante que ocurre durante este periodo, y es que el crecimiento de la cabeza, si te das cuenta, se vuelve relativamente más lento si lo comparamos con el resto del cuerpo, ya que el crecimiento del cuerpo durante este periodo es muy rápido. Tienes razón, un dato es que a partir de esta etapa al producto de la gestación ya no se le llama embrión, sino que ahora lo llamamos feto. También es importante saber que el feto sigue siendo vulnerable a los agentes teratogénicos, pero en menor medida a comparación con el periodo embrionario. Tienes razón, durante esta etapa también se puede estimar la edad fetal con una ecografía. Según Moore, en el primer trimestre lo más confiable es medir la longitud occiputio-coxis, también llamada LOC, y en el Langman también hablan de la longitud cefalocaudal y vértice talón. Exacto, a partir del segundo trimestre también se miden el diámetro de la cabeza, el perímetro abdominal, la longitud del fémur y hasta la del pie. Ojo, en clínica se cuenta el embarazo desde la última regla, pero en la embriología se cuenta desde la fecundación, que viene siendo unos 14 días después. Por eso es importante que el especialista que solicite la ecografía y el que la realice utilicen la misma terminología embriológica. También se usan los famosos trimestres. Al final del primero ya están formados todos los sistemas. En el segundo se pueden detectar anomalías y en el tercero el feto ya puede sobrevivir si nace antes, especialmente desde la semana 35 pesando unos 2.500 gramos. Entre las semanas 9 y 12 el feto va adquiriendo una forma más humana, ya que la cabeza es grande, los ojos aún están separados y comienza la osificación ósea. Aunque los genitales externos aún no son distinguibles, el intestino ya regresa al abdomen y el feto empieza a tragar líquido amniótico y a producir orina. Y ahora, entre las semanas 13 y 16, el feto crece rápido, la cabeza se vuelve proporcional al cuerpo, las piernas crecen y ya empiezan a moverse, aunque la mamá todavía no lo siente. Los huesos se osifican más, aparecen movimientos oculares lentos y se define el patrón del cabello. Los genitales se distinguen claramente, los ovarios empiezan a formarse y los ojos y orejas toman su posición definitiva. Entre las semanas 17 y 20, por otro lado, la mamá ya empieza a sentir las primeras pataditas, la piel del bebé se cubre con una capa protectora que se le llama vernis caseoso y aparece un veno fino llamado lanugo. Aparecen cejas, cabello y se forma una grasa parda para que pueda ayudarles a mantener el calor. En las niñas ya se forma el útero y en los niños los testículos empiezan a descender, aunque aún están dentro del abdomen. Sí, y ya entre las semanas 21 y 25 el bebé empieza a ganar peso y a verse más proporcionado. Su piel sigue delgada y algo rojiza, ya se pueden ver reflejos como el parpadeo y los pulmones comienzan a producir surfactante. Incluso le están creciendo las uñas. Y aunque podría sobrevivir con cuidados intensivos si naciera, es posible que fallezca por la inmadurez de su sistema respiratorio. Totalmente, pero ya entrando a las semanas 26 a 29 las cosas cambian bastante, ya que si el bebé nace en este punto y recibe buenos cuidados, tiene muchas más posibilidades de sobrevivir. Los pulmones ya funcionan mejor, el sistema nervioso empieza a controlar la respiración y la temperatura y empiezan a acumular grasita abajo de la piel. Ya abre los ojos, tiene más pelo y sus uñas están más formadas, además de que en la semana 28 la médula ósea ya se encarga de producir sus glóbulos rojos. Y ya entrando a las semanas 30 a 34, el bebé se ve mucho más formadito. Su piel es rosada y lisa, empieza a tener ese aspecto rollizo en brazos y piernas y ya responde a la luz con el reflejo pupilar. Además tiene más grasa y si nace en este punto, normalmente ya puede sobrevivir sin tantos riesgos. Continuando con tu punto, ahora en las últimas semanas ya del embarazo, entre las semanas 35 a 38, el bebé ya se prepara para el gran día y su sistema nervioso está mucho más maduro, ya responde a la luz y tiene un buen agarre, se ve rollizo, su piel está más rosada y empiezan a acumular bastante grasa. Al nacer suele empezar como 3.4 kilos y medir unos 36 centímetros, y si es niño los testículos ya están en su lugar. En esta etapa todo su cuerpo está preparado para la vida fuera del útero.
Ahora que ya vimos cómo crece el bebé semana a semana, vamos a hablar de qué cosas pueden influir en ese crecimiento dentro del útero. Como sabemos, hay muchos factores que afectan el desarrollo prenatal y estos los dividimos en 3 grupos, que son los maternos, fetales y los ambientales. Algunos de estos factores actúan durante todo el embarazo y pueden afectar mucho al bebé. Por ejemplo, las enfermedades vasculares en la mamá, las infecciones dentro del útero o hábitos como fumar y beber alcohol. Estos factores pueden provocar algo que se llama restricción del crecimiento intrauterino o RCIU, lo que significa que el bebé crece menos de lo esperado y puede nacer pequeño para su edad gestacional. Después de todo lo que platicamos sobre el crecimiento del bebé, ¿sabes qué procedimientos se usan para revisar si el feto se está desarrollando bien? Sí, de hecho hay varios. El más común es la ecografía, pero también existen otros como la amniocentesis, la medición de la alfa-fetoproteína, la biopsia de vellosidades coriónicas y algunos estudios de sangre como el diagnóstico prenatal no invasivo. También se pueden hacer análisis más avanzados como la fetoscopia, resonancia magnética o monitorización fetal para ver cómo está el bebé en cada etapa. Ahora que entendemos cómo el feto crece y se transforma dentro del útero, es momento de mirar al escenario que lo rodea. Así es, porque todos estos procesos de desarrollo en el feto necesitan algo que los proteja y este algo son las membranas fetales. Podemos definir a las membranas fetales como aquellas estructuras que se encargan de recubrir al feto durante su desarrollo. De una manera más coloquial podemos decir que es el ambiente en el que se encuentra el feto en la gestación. Estamos hablando de 4 estructuras muy importantes que son el amnios, corion, vesículo umbilical y el alantoides. Maravilloso, ¿te parece si comenzamos por el amnios? Claro, el amnios es una estructura fascinante ya que según el MUR de Embriología Clínica en su edición número 11, esta es una estructura fina y resistente que forma un saco amniótico membranoso que está relleno de un líquido que rodea el embrión y más tarde al feto. Ese líquido amniótico es una sustancia increíblemente crucial para el feto, ya que actúa como una barrera frente a las infecciones, evita que el amnio se adhiera al feto e incluso ayuda a regular su temperatura corporal, entre tantas de sus funciones. Es impresionante cómo algo que puede sonar tan simple se encarga de tantas cosas. Un solo desgarro en el amnios y podría generar distintas malformaciones fetales. Precisamente uno de estos es el síndrome de la banda amniótica. Este puede causar desde el estrangulamiento de un dedo hasta graves efectos en el cuero cabelludo. Cuéntame, ¿qué sucede con el líquido amniótico? El líquido amniótico, el feto se encarga de deglutirlo, ya que es absorbido por el sistema respiratorio y digestivo. De acuerdo al MUR de Embriología Clínica, en su 11ª edición se calcula que durante las fases finales del embarazo, el feto llega a deglutir hasta 400 mililitros de líquido amniótico al día. Y en caso de que quedara un exceso de agua en el torrente sanguíneo fetal, ¿qué sucede? Una muy buena pregunta. Y en caso de excesos, esta agua se elimina a través de los riñones del feto y regresa al saco amniótico a través del aparato urinario fetal. Increíble, entonces el amnios actúa como una barrera protectora directo al feto y además como un filtro. Así es, y aún más increíble es que este no está solo, ya que justo por fuera del amnios encontramos la siguiente membrana, el corion. Este se relaciona más con el contacto entre el feto y el cuerpo materno. Bueno, el corion es la membrana fetal externa que rodea al embrión y contribuye a la formación de la placenta, de la cual hablaremos más tarde, pero como pequeño adelanto, este se une al endometrio materno formando la placenta. Exacto, y este se encarga de proteger al feto y siendo una parte de la placenta, le podemos atribuir la función de esta también, que es el intercambio de sustancias entre la madre y el feto para ayudar a nutrirlo. De hecho, el corion se compone de unas estructuras llamadas vellosidades coriónicas que aumentan la superficie de contacto con el endometrio materno, lo que facilita el intercambio de nutrientes y gases. Estas vellosidades nos pueden ayudar a detectar defectos congénitos en el feto durante el embarazo a través de una muestra. ¿No es fascinante todos los beneficios que nos puede traer el conocer por qué está compuesto nuestro cuerpo? Claro que lo es, y como dato curioso, antes de finalizar con esta membrana, cuando hay un embarazo de gemelos, puede haber 1 o 2 coriones dependiendo de cuándo se divide el embrión después de la fertilización. Esto determinará si comparten o no una placenta. Muy interesante. Mientras el corion se encarga de establecer conexión con el útero materno, hay otra estructura que ayuda con el soporte del embrión, que es la vesícula umbilical. Precisamente, y aunque muchas veces se le subestima, la vesícula umbilical es fundamental en las primeras semanas, especialmente antes de que la placenta entre en acción.
Esta estructura extraembrionaria que se desarrolla desde las primeras semanas del embarazo sigue desempeñando funciones en el periodo fetal. Es que esta establece la transferencia de nutrientes hacia el embrión en la semana 2 y 3, cuando se está estableciendo la circulación útero-placentaria. Resulta sorprendente cómo es que hay distintas estructuras que llevan a cabo las mismas funciones a lo largo de estas 2 etapas. Entonces, aunque la vesícula umbilical ya no cumple funciones activas con el periodo fetal, no podemos olvidar su rol como fuente inicial de nutrición y de células sanguíneas. Y en esta misma línea de estructuras que fueron clave en las etapas tempranas está la alantoides. Precisamente, la alantoides es una estructura que participa en la formación del cordón umbilical y parte del sistema urinario. A pesar de carecer de función en el embrión humano, es importante porque en sus paredes se produce la sangre durante las semanas 3 a 5 y sus vasos sanguíneos persisten en forma de vena y arterias umbilicales. Esto nos deja claro que cada estructura cumple su papel en el momento de desarrollo justo y necesario. Hablando de protagonismo, tenemos un órgano que se lo lleva todo, la placenta. Tienes razón, vamos a conocerla más a fondo. Un órgano que solo existe durante el embarazo, pero que se encarga de todo: nutrición, desechos, oxígeno y inmunidad, la placenta. Claramente un puente vivo entre la madre y el hijo. Este órgano fetomaterno presenta 2 componentes principales, una parte fetal que procede del saco coriónico, es decir, la membrana fetal más externa, y una parte materna que deriva del endometrio, la capa más interna de la pared uterina. En cuanto a sus funciones, tenemos que ayuda al metabolismo con la síntesis de glucógeno, transporta gases y nutrientes, secreta hormonas, protege y realiza la excreción de productos de desecho fetales. Finalmente, todas estas membranas fetales son expulsadas fuera del útero durante el puerperio, poco después del parto. Conociendo todo lo que hace la placenta y estas membranas, nos surge una gran duda, ya que no todo siempre ocurre como uno piensa. Hablamos de errores en estas estructuras, accidentes o factores que lo afectan y dañan. Es aquí donde entramos a un tema muy delicado y crucial: las malformaciones congénitas. Después de hablar sobre placenta y las membranas fetales, toca un tema muy importante en el desarrollo prenatal: las malformaciones congénitas. Así es, estas pueden manifestarse como trastornos estructurales, funcionales, metabólicos, de conducta o hereditarios. Según Moore, no existe una clasificación universal, pero los médicos suelen considerar el momento del inicio del defecto, su posible etiología y su patogenia. Lo impactante es que estas son la principal causa de mortalidad infantil y un problema a nivel mundial. Se calcula que afectan hasta el 8% de los niños a los 5 años, aunque muchas malformaciones importantes ya están presentes al nacer. Y no todas son fáciles de clasificar, como ya lo habíamos dicho antes. Moore menciona que, aunque se usa la clasificación internacional de enfermedades, no hay un sistema perfecto. Por eso los médicos suelen clasificar las malformaciones considerando el momento en que aparece el defecto, su causa y su mecanismo de desarrollo. Aquí entra la teratología, que es el estudio de las alteraciones en el desarrollo. Se demostró por primera vez en 1941 que un agente ambiental como el virus de la rubiola podía causar defectos severos como cataratas, sordera y problemas cardíacos si la madre se infecta durante una etapa crítica del embarazo. Y más adelante, en los años 50, el caso de la talidomida encendió las alarmas. Era un medicamento sedante que causó malformaciones graves en los miembros de miles de bebés, que demostró que ciertos fármacos podrían ser altamente teratogénicos. Entonces, ¿cuáles son las causas? Moore las agrupa en 3 grandes categorías: factores genéticos, factores ambientales y herencia multifactorial. Y sorprendentemente, entre el 50 y 60% de los casos no tienen una causa clara. En cuanto a los factores genéticos, que son de los más frecuentes, podemos decir que incluyen mutaciones genéticas y alteraciones cromosómicas, por ejemplo la trisomía 21 o el síndrome de Down, la trisomía 18, que es conocida también como el síndrome de Edwards, y la trisomía 13, conocida como síndrome de Patau. También está el síndrome de Turner, que es una monosomía X y ocurre cuando falta un cromosoma sexual. Muchas veces estas alteraciones son el resultado de errores durante la meiosis o la mitosis, como la falta de disyunción. Ahora, los factores ambientales son agentes externos que pueden afectar al embrión, como ciertos medicamentos, virus, productos químicos, radiación o enfermedades maternas como son la diabetes. Son responsables de entre el 7% y 10% de los defectos congénitos.
Y en este punto es clave hablar de los periodos críticos del desarrollo, es decir, hay momentos en los que el embrión es mucho más vulnerable a los daños. Por ejemplo, si un teratógeno actúa mientras se forman los miembros, puede causar malformaciones como meromelia, que es la falta parcial de extremidades. Por eso, no solo importa el tipo de agente, sino también en qué momento del desarrollo actúa, la dosis y hasta el genotipo del embrión, ya que cada organismo responde de forma diferente. La tercera causa son los casos de herencia multifactorial, donde se combina la predisposición genética con factores ambientales. Algunos ejemplos comunes son el labio hendido, espina bífida o la luxación congénita de cadera. Y no podemos olvidar que según Langman, las malformaciones congénitas representan hasta el 25% de las muertes infantiles y también son una causa importante de discapacidad a largo plazo. Por eso es clave el diagnóstico temprano y el seguimiento durante el embarazo. El día de hoy recorrimos un maravilloso e interesante viaje a través del mundo de la embriología, donde nos pudimos infiltrar en temas desde el desarrollo fetal, las membranas que recubren y protegen al feto, así como los factores que lo afectan y no menos importante las delicadas situaciones por las que puede pasar las malformaciones congénitas. Les agradecemos intensamente su atención, gracias por escucharnos.